La caridad y dulzura de San Francisco de Sales me guíen en todo. Lo hemos reconocido. Este es el cuarto de los 9 propósitos que hizo don Bosco antes de la ordenación sacerdotal. La caridad y la dulzura, pues bien, la dulzura de la que habla don Bosco es evidentemente la dulzura salesiana, que podríamos traducir con bondad de corazón, un corazón bueno. Este corazón bueno, porque bueno nos es dado y construido por Dios, fascina mucho a don Bosco. Y don Bosco lo tomará y lo transformará en amorevolezza salesiana, colocándola como piedra angular del sistema preventivo. La dulzura, aquí en el Chablais, encuentra para Francisco de Sales un terreno de gran maduración, pero también de gran prueba. Estamos cerca de Ginebra. A mi izquierda hay una colina. Detrás de la colina está Ginebra y por lo tanto estamos en el lago de Ginebra. La Ginebra que en ese momento era la Ginebra calvinista, la Ginebra protestante. Y por lo tanto, junto a Ginebra, estamos en la región del Chablais, que en la época de Francisco de Sales tenía unos 25.000 habitantes. Aquí Francisco permanece 4 años, no continuos, pero sustancialmente serán 4 años en los que junto con su primo Luis avanza en su misión de reevangelización. Y es aquí, en estas tierras, donde nació el lema tan querido por don Bosco, Dami animas cetera tolle, lema que se convertirá en el lema de la congregación salesiana. El muro que veis detrás de mí es parte de la fortaleza, la que queda, la fortaleza de los Alinges, un paisaje verdaderamente turístico y un panorama de envidia que domina el lago de Ginebra, el lago Léman, pasando por la ciudad de Thonon-les-Bains. En 1594, exactamente el 14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, Francisco de Sales, que es sacerdote desde hace menos de un año, con su primo Luis, sube esta colina. La fortaleza estaba gobernada por el barón d'Hermans, amigo del padre de Francisco, y constituía en tierras protestantes el baluarte católico. Francisco de Sales permaneció en esta colina durante 6 o 7 meses en el invierno entre 1594 y 1595. Después de haber celebrado la misa temprano por la mañana, bajaba todos los días y volvía a subir todas las tardes. Todas las mañanas baja para encontrarse, predicar, proponer, pero ciertamente también a correr riesgos, porque se le oponen, se le calumnia y se le amenaza de muerte. Después de un mes de presencia en este lugar, escribirá a su obispo. Los líderes de la ciudad han reconfirmado la ordenanza pública en virtud de la cual nadie debe intervenir en nuestra predicación católica.
traen como pretexto el maltrato que recibirían de parte de los habitantes de Berna y de Ginebra si los vieran siquiera acercándose a nosotros sin injurias en los labios o sin piedras en las manos. No obstante, Monseñor, esperamos con paciencia. La puerta que veis a mi lado conduce directamente a la capilla donde Francisco de Sales celebra la misa todas las mañanas antes del amanecer. Acabada la misa, baja a la ciudad y vuelve por la tarde, posiblemente para no correr el riesgo de la oscuridad, no correr el riesgo de heladas. Recordad que estamos en los meses de invierno y sobre todo para no correr el riesgo de encuentros a veces decididamente peligrosos, animales o personas con malas intenciones. Este es el lugar más importante porque la Eucaristía es el centro y el corazón de su jornada. Un gran conocedor de Francisco de Sales, Etienne Lageny, lo expresó así: aquí en la Eucaristía, Francisco prepara su corazón para convertirse en misionero. Esta es la única manera de explicar por qué en 4 años obrará tantas conversiones. Es oportuno tomarse unos momentos para reflexionar sobre la importancia de la Eucaristía en la espiritualidad de Francisco, en su fe. La baronesa de Chantal ofrece un testimonio sobre la forma de celebrar la Eucaristía y sobre la forma de vivir lo que celebra. Era fácil notar cómo se mantenía en profunda concentración y atención ante Dios. Los ojos modestamente bajos, el rostro todo recogido, con una dulzura y una serenidad tan grandes que los que lo miraban atentamente quedaban impresionados y conmovidos. Especialmente en la consagración y en la comunión se podía ver un candor en su rostro tan apacible que llegaba a los corazones. Este divino sacramento era su verdadera vida y su fuerza, hasta el punto de que se presentaba como un hombre completamente transformado en Dios. Celebraba la misa con voz suave y dulce, pausada y serena, sin prisas, a pesar de sus compromisos. En la Filotea, en el capítulo en el que habla de la Eucaristía, Francisco se expresa así: Todavía no se ha hablado del sol de los ejercicios espirituales, el santísimo y supremo sacrificio y sacramento de la misa, centro de la religión cristiana, corazón de la devoción, alma de la piedad, misterio inefable que manifiesta el abismo de la divina caridad. Por él, Dios se reúne realmente a nosotros y nos comunica de manera maravillosa sus gracias y sus dones. Esforzaos en asistir todos los días a la Santa Misa para ofrecer con el sacerdote el sacrificio de tu Redentor a Dios, Padre, por ti y por toda la Iglesia. De la fortaleza de Allinges bajamos a la ciudad de Thonon, hoy llamada Thonon-les-Bains, que en el primer y principal lugar de evangelización de Francisco en la tierra del Chablés. Desde la primavera de 1595 vivirá aquí, en este pueblo que tenía unos 3.000 habitantes, en una casa de una parienta, una señora viuda, hasta 1598. Luego tendrá que salir de la ciudad de Thonon por enfermedad de vida, sobre todo el cansancio, al agotamiento, diríamos. Con buena aproximación, nuestros biógrafos dicen que cuando Francisco llegó a las tierras del Chablés, había alrededor de un centenar de católicos. Cuando abandona estas tierras en 1598, había alrededor de un centenar de protestantes. Estamos aquí en el lugar más significativo de esta evangelización misionera, la iglesia de San Hipólito,
convertida en templo protestante. San Francisco comienza, cuando baja a la ciudad, a asistir a la iglesia y dentro ofrece instrucciones, catequesis sobre temas que dividían a protestantes y católicos. 2 años después de su llegada al Chablais, en 1596, precisamente en la Navidad de 1596, podrá celebrar aquí la misa de Navidad con mucha gente. Y aquí también madura la dulzura salesiana, precisamente en la relación con los reformados, a los que se acerca y llama hermanos o hijos de la Iglesia en disposición. Una cercanía decididamente delicada, para no lastimarlos ni siquiera a partir del vestido que llevaba. Pero sobre todo es lúcido y riguroso en los argumentos basados en la palabra de Dios y en la teología escolástica. Espera, es que esto está mal, no es... Para. Il suo tratto molto rispettoso nei confronti dei protestanti riformati, obiettava: Monsignore. Pero sobre todo es lúcido y riguroso en los argumentos basados más en la palabra de Dios que en la teología escolástica. Hay, por lo tanto, solo Dios y yo podemos amar a estos pobres pecadores. ¿Queréis que olvide que son mis ovejas, que yo niegue mis lágrimas a aquellos por quienes Jesucristo dio toda su sangre? Los que aman la severidad, aléjense de mí, porque no quiero tener nada que ver con eso. En los primeros periodos de su misión, los resultados son muy escasos y él está muy cansado. Después decide visitar a un amigo que vive en Evian. Llega al pueblo y entra en una iglesia franciscana. Y en esa iglesia, en oración, escucha una amonestación interior, casi como si San Antonio le dijera: deseas el martirio como yo, pero no lo obtendrás. Tú mismo serás el instrumento de tu martirio. Francisco comprende que esta frase se dice precisamente para él, y la alusión es evidente: adaptar su carácter, convirtiéndose poco a poco a la difícil misión en el Chablais. Los medios para alcanzar la perfección son diversos según las vocaciones. Para unirnos al Señor, sobre todo la oración y los sacramentos. En cuanto a los medios para unirse al prójimo, debemos considerar a nuestro prójimo en Dios, y Dios quiere que lo amemos y lo tratemos con amabilidad. Su actitud tenderá siempre, pero sobre todo en el Chablais, a amar al prójimo en Dios y a ejercer su misión de pastor y de guía. Para ello, idea una técnica para poder llegar hasta donde su presencia física está impedida. Conocemos la técnica y es la de las hojas, el actual cartel. Estas hojas contienen pequeñas instrucciones o catequesis, las hace imprimir en Chambéry y luego las introduce por debajo de las puertas de las casas o las pega donde puede, incluso en las paredes. Otra cosa muy interesante, me atrevería a decir, una intuición brillante. A Francisco le gustaría establecer un fuerte centro de catolicismo aquí, justo al lado de esta iglesia de San Hipólito, junto a la Basílica de San Francisco de Sales, que comunica con esta iglesia. Aún quedan restos de este intento. Será un intento realizado solo en parte, pero Francisco quiere crear un centro que llamará la Sainte Maison, la Santa Casa, o también Centro de todas las Ciencias y Artes.
En esta casa, en este centro, quisiera reunir una pequeña comunidad de sacerdotes diocesanos para el servicio parroquial. Junto a él, una comunidad de capuchinos para misiones populares. También le gustaría un colegio jesuita para una universidad católica y una escuela de artes y oficios para educar a la profesión y a la artesanía. Terminamos este paseo salesiano en 5 capítulos recogiendo una confidencia de San Francisco de Sales. Son pocas palabras en las que Francisco nos abre una mirada a su interioridad y nos lleva a las raíces de su proverbial dulzura y bondad salesiana. Cuando fui consagrado obispo, Dios se puso en mi lugar y me entregó a las personas. Así pues, me convirtió del existir para mí mismo al existir para los demás.